Agradezco a todos ustedes su presencia a esta conferencia a control remoto dentro de este ciclo dedicado a la historia y a la cultura de la Nueva España. También agradezco en lo particular la invitación que me hicieron Bernardo Pérez, director de la Biblioteca Pública de la Universidad de San Nicolás Hidalgo, a mis colegas Mariana Macera y Anastasia Krupskaya de la Escuela Superior, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradezco de veras esta invitación que yo he aceptado con gran placer. El tema general de la charla que voy a dar esta tarde podría sintetizarse en un título: Casos de amor y muerte en la poesía novohispana. Evidentemente, el ciclo del que forma parte esta plática se ha ocupado de cuestiones de carácter histórico, político, pero hoy vamos a entrar al tema de la producción literaria de ese largo periodo llamado colonia o virreinato, en el que realmente empezó a formarse una nueva nacionalidad y una nueva cultura. Evidentemente, a partir de la implantación de las instituciones políticas y culturales españolas, comienza en los territorios de los antiguos pueblos mesoamericanos un cambio profundo de orientación, no solo en la administración pública y política, sino también cultural. ¿Qué sucede? El hecho de que se establezca una nueva lengua implica también el establecimiento de una nueva cultura. Esta es la cultura en lengua española, pero más allá de la lengua española es la cultura occidental, es la cultura europea del Renacimiento y del humanismo. Por tanto, implica que la producción intelectual y sobre todo la producción literaria de estos 3 siglos de dominación española se insertan en el marco de una tradición literaria, de una tradición poética europea en los términos más amplios de este concepto. Pero quizá valga la pena señalar qué entendemos por poesía. Hablamos de literatura y de poesía sin quizá a veces preocuparnos por discernir en qué consiste exactamente ese tipo de producción verbal. Sí, la poesía, sobre todo la poesía tradicional, la poesía de los antiguos tiempos, se escribe en verso. ¿Qué es el verso? El verso es un modo de enunciación, de elocución, sujeto a un esquema de carácter métrico y rítmico, que no solamente tiene como propósito una eufonía particular, sino que implica también una repercusión en el modo de significar de los enunciados. De modo que no se trata solo de escribir en una lengua armoniosa, rítmica, llena de ecos de carácter musical. La poesía finalmente estaba ligada con la música en gran medida, sino también en el sentido profundo de la significación. La poesía en verso no se queda únicamente reducida al aspecto sonoro, auditivo de la enunciación verbal. ¿Por qué? Porque también se propone tener un significado particular. Frente a la exposición prosaica, que implica fundamentalmente el propósito de designar las cosas por los nombres comunes del conocimiento universal, la lengua poética busca un conocimiento particular. Este conocimiento es fundamentalmente, lo podemos llamar conocimiento por analogía, es decir, busca la semejanza entre ciertos objetos con otros objetos
que pueden explicar más ampliamente el contenido no solo conceptual, sino también afectivo y, atención, imaginativo, visual, si quieren ustedes llamarlo así, de lo que las palabras son capaces de evocar. Justamente uno de nuestros importantes autores del periodo virreinal novohispano, Bernardo de Valbuena, es autor de un compendio apologético en alabanza de la poesía que se publicó junto con este gran poema panegírico laudatorio Grandeza Mexicana en 1604. Y en este compendio apologético señala, entre otras cosas, algo que brevemente voy a leer. La elegancia de las palabras, la propiedad de la lengua, los suaves y hermosos traslados, los modos agudos, galanos y nuevos de decir, la copia, es decir, la abundancia, la claridad, la altivez, el delicado estilo, todo eso es de la jurisdicción de la poesía. Se trata entonces no solo de un modo diferente de elocución, sino también de un modo distinto de significación. Dicho esto, y vamos a tener ocasión a lo largo de esta plática de entrar en algún detalle particular, me gustaría señalar que la poesía novohispana, es decir, la que se escribe en la Nueva España, una vez que se ha instalado la lengua y la cultura española en estos territorios mesoamericanos, y que termina históricamente, pero no culturalmente, en la independencia de 1821, significa realmente un periodo de gestación, no solo de la creación propiamente artística con modalidades peculiares, sino también la formación de una mentalidad, de una personalidad, de una individualidad singular. Pero esto dentro del marco de una tradición. La tradición literaria es fundamental para entender el desarrollo de nuestras letras a lo largo de estos 3 siglos coloniales. Y yo voy a escoger algunos ejemplos. No podemos hacer un examen demasiado amplio en el tiempo destinado a esta reunión. Voy a escoger unos cuantos ejemplos que además están relacionados no solo con un estilo literario, con unos procedimientos poéticos singulares, sino también con una tópica, quiero decir, con unos temas característicos de la poesía lírica de ese momento. Podríamos pensar que entre 1530-35 y 1700 aparecen en la literatura mexicana por lo menos 4 generaciones. Estas 4 generaciones las podemos representar por 4 poetas y por 4 textos que he seleccionado con el propósito de ejemplificar justamente las características de estas generaciones y también el desarrollo de algunos temas centrales y reiterados en la producción lírica de los poetas novohispanos. No olvidemos, por otra parte, que toda la producción de los llamados siglos de oro, siglos XVI y XVII de la literatura española o la literatura en lengua española, se insertan dentro de lo que podemos llamar una poética de la imitación. Esto proviene de la tradición clásica. Un autor, tanto en poesía como en pintura, como realmente en cualquiera de las artes creativas, tiene que partir de algún modelo para su propia creación. Y este modelo
lo da para la poesía la gran tradición literaria del pasado clásico. De modo que el conocimiento de los grandes poetas de la edad clásica, pongamos Homero, Horacio, Virgilio, son el punto de referencia no solo para su propia cultura literaria, sino también el modelo para su propia creación personal. Pero hay algo más. No se trata solo de la imitación como copia, ni como plagio, por supuesto, de la imitación como modelo, de la imitación para seguir un modelo excepcionalmente valioso y prestigioso, pero también para superar o por lo menos para emparejarse con ese modelo. Hay pues no solo un seguimiento del modelo, sino una competencia artística, claro está, con el modelo mismo. Dicho esto, quizás valga la pena señalar que el paradigma de la poesía lírica, el modelo de la poesía lírica del siglo XVI en la literatura en lengua española cambia profundamente a partir de la publicación de las obras de Garcilaso de la Vega. Esto ocurre en 1643. Las obras de Garcilaso circularon manuscritas anteriormente, pero es en ese año cuando Juan Boscán, el gran amigo de Garcilaso, publica las obras de este gran poeta junto con las suyas propias, y es entonces cuando el nuevo modelo de influencia italiana se desarrolla a lo largo de todos los espacios de la lengua castellana. Entre la tradición clásica y la actualidad de la poesía española de mediados del siglo XVI ocurre otro fenómeno importante. Este fenómeno es el llamado, en términos generales, petrarquismo. Francesco Petrarca, gran poeta y humanista del siglo XIII-XIV, escribe una serie de poemas bajo el título de Rime Sparse, rimas esparcidas, que fundamentan un nuevo modelo de poesía lírica amorosa. Petrarca dedica estos poemas en forma de soneto. El soneto es una forma métrica compuesta de endecasílabos repartidos, como ustedes saben, en dos cuartetos y dos tercetos, que tienen no solo una organización sintáctica muy particular, sino también una organización argumentativa muy singular también. Pero, para empezar, la lengua italiana, y sobre todo el verso endecasílabo, el verso de 11 sílabas con dos acentos tónicos repartidos a lo largo de su extensión rítmica, implica un cambio en la eufonía del verso castellano. Y este cambio de eufonía no solamente lo es desde el punto de vista formal, auditivo, digamos, sino también implica un cambio profundo en la exposición del pensamiento dentro de este mismo marco estructural. Como no puedo extenderme, desafortunadamente, en esta temática, tendrán ustedes ocasión de discutirlo seguramente con mi querido colega, el doctor Tadeo Stein, al finalizar esta charla. Voy a señalar algunos ejemplos de el desarrollo de la poesía lírica no hispana. No sin antes decir que para quienes no tengan ya una familiaridad con estos temas, sigue siendo indispensable la consulta de los 3 volúmenes de poetas novohispanos preparada por el padre Alfonso Méndez Plancarte
y publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México desde mediados del siglo pasado, desde 1945. Y a esta antología de poetas novohispanos, quien siga con mayor interés en el estudio de ese tema, puede ver más recientemente otra espléndida antología más amplia y erudita, preparada por nuestra colega del Colegio de México, Marta Telón. Bien, entonces el petrarquismo novohispano estaría representado en México por la visita de algunos poetas peninsulares de verdadero prestigio. Me refiero a Gutiérrez de Cetina, a Juan de la Cueva, a Eugenio de Salazar y a un documento interesantísimo, un manuscrito, un códice llamado Flores de Varia Poesía, que reúne en el año de 1577 en México una gran cantidad de poemas que son de autores tanto peninsulares como novohispanos. Y uno de estos autores novohispanos es Francisco de Terrazas. Francisco de Terrazas, que no logró publicar ningún libro, es autor no solo de poemas líricos de carácter amoroso, erótico, sino también de un poema épico, Nuevo Mundo y Conquista, del que se publicó fragmentariamente una serie de cantos en una obra de Dorantes de Carranza y que ha sido rescatado, recuperado, pero que nunca tuvo, digamos, una edición original cuidada por el propio autor. Era un poeta conocido, tan conocido que Cervantes lo elogia en el canto de Calíope. ¿Cómo se conocían los poetas entre sí en aquella época, donde llegar la obra a la imprenta no era sencillo ni era habitual? La circulación de los manuscritos era fundamental por una parte, pero también era importantísimo las llamadas academias literarias, la reunión de los poetas y literatos en general en torno a un mecenas que seguramente aportaba todos los gastos necesarios, incluso la cena que seguramente se les ofrecía con posterioridad, para que un conjunto de poetas leyeran sus propias producciones frente a gente ilustrada. Y no solo Terrazas, ya veremos después, 30, 40 años después, como Bernardo de Valbuena también es testigo de reuniones frecuentísimas y de participaciones constantes, no solo en academias literarias, sino también en palestras o concursos poéticos, que era el modo de comunicación y, por supuesto, de publicidad, de exhibición de esta producción artística en un momento en que la imprenta quizás estaba más dedicada a la difusión de trabajos de otra índole, especialmente trabajos de carácter administrativo y sobre todo de carácter religioso. Entre los poemas que seguramente conoció don Miguel de Cervantes al elogiar a Francisco de Terrazas, ubicamos la fecha de nacimiento de Terrazas hacia 1525 y hay certeza de que murió o desaparece su nombre en 1600. Hay un soneto que es realmente de antología y que yo quisiera comentar con ustedes. Lo voy a leer, quizá no tan profesionalmente como yo desearía, pero tendrán ustedes seguramente el texto a la mano en el momento de escuchar estas palabras. Dejad las hebras de oro ensortijado que el ánima me tienen enlazada y volved a la nieve no pisada lo blanco de esas rosas matizado. Dejad las perlas y el coral preciado de que esa boca está tan adornada
y al cielo de a quien sois tan envidiada, volved los soles que le habéis robado. La gracia y discreción que muestra ha sido del gran saber del celestial Maestro, volvédselo a la angélica natura, y todo aquesto así restituido, veréis que lo que os queda es propio vuestro, ser áspera, cruel, ingrata y dura. El soneto tiene en el aspecto argumentativo un proceso muy peculiar. Es una llamada a la dama amada, a la que se describe de acuerdo con el canon de la belleza femenina, eh, belleza rubia, belleza de color rosáceo, belleza de labios de coral y dientes de perla, que son tópicos que después recoge la gran poesía popular, incluso de nuestros tiempos o de antier. Eh, Todo esto proviene sin duda de la tópica de Petrarca, pero sobre todo de los petrarquistas italianos. De modo que la poesía española, los poetas españoles, recogen no solo los aspectos formales del desarrollo del endecasílabo en su estructura de soneto, sino también la tópica metafórica. La poesía utiliza, pues, un lenguaje de carácter analógico. De modo que cuando decimos el oro ensortijado, el término ensortijado modifica el núcleo oro. Sabemos entonces que oro no se refiere, como es habitual denotativamente, al metal en sí, sino al cabello dorado. Ensortijado modifica oro, pero oro le da a ensortijado un valor semántico de significación y sobre todo, cómo no, de visualización de esa imagen, que de otra manera no tendría la eficacia, ni la inmediatez, ni la economía con que está dicho. ¿Qué es lo que le pide a la dama? Bueno, primero que nada, le va pidiendo que se despoje. Dejad es un imperativo. Deja tú, como se trata de vos, dejad vos las hebras de oro ensortijado. Devuelve el cabello dorado como el oro. Devuelve la blancura de tu cutis a la nieve no mancillada. Devuelve también al cielo de quien sois tan envidiada la gracia y discreción. De modo que no solo se trata de la definición física de la hermosura, de la divinidad propiamente, de la hermosura femenina, de la belleza femenina como trasunto mismo de la divinidad, sino también de la parte, digamos, del intelecto, la discreción, la capacidad de discreción intelectual y de la gracia. Devuelve todo esto. Esto realmente no es tuyo. Todo lo tienes por donación graciosa. Devuelve todo eso. ¿Y qué te queda? Respecto de mí, solamente ser áspera, cruel, ingrata y dura. Es toda una argumentación que dirían los retóricos. Toda una serie de premisas, casi funciona todo como un silogismo, es decir, como una serie de premisas de las cuales se va a deducir finalmente una gran conclusión absolutamente verificable. Aristóteles hablaba del entimema. El entimema es el silogismo poético, no el silogismo filosófico, pero su estructura es semejante. Dado A, dado B, dado C,
Consecuentemente, si devuelves todo aquello que te hace divina en apariencia, por lo menos respecto de mí, que soy tu amante, no te queda más que ser ingrata a mi amor, áspera a mis solicitudes y desde luego dura ante mis manifestaciones de afecto. Ese es el petrarquismo hispano, no hispano. Insisto en esto porque en efecto la poesía, la literatura novohispana forma parte de la gran literatura en lengua española, no de la literatura española en el sentido limitativo de nacional española. A mi juicio forma parte de un horizonte mucho mayor, el horizonte de la literatura en lengua española o castellano. Y esa lengua se cultiva no solo en Castilla, se cultiva en Andalucía y se cultiva incluso en Cataluña y se cultiva en Portugal, independientemente del portugués y del catalán, y se cultiva en México y se cultiva en Perú. De modo que creo que debemos tener una idea menos hispanizante del término literatura novohispana. Novohispana porque Nueva España es el nombre del virreinato, española porque es el nombre de la lengua, no de la nación, y forma parte de una gran cultura que es fundamentalmente un resultado de la producción verbal, poética, del cultivo de una lengua y de una tradición a lo largo, a lo ancho, quiero decir, de un gran espacio geográfico y temporal. ¿Me explico? Ojalá. Bueno, pero andando el tiempo, tenemos una segunda generación en la literatura no hispana. Y esta segunda generación eh, podemos representarla en Bernardo de Valbuena. Bernardo de Valbuena no nace en México ni es hijo de conquistadores como Terrazas. Es hijo de un funcionario peninsular castellano que viene a México, que se traslada aquí desde chiquito, un poco como el que les está hablando, que aquí estudia, que aquí aprende, que aquí escribe, que aquí participa de una actividad literaria de excepcional importancia y que aparte de este gran poema llamado Grandeza Mexicana, del que ahora no tenemos tiempo de decir ni media palabra, es autor de una obra de un cierto género literario que tuvo mucha fortuna en su momento. La llamada novela pastoril, o mejor dicho, el libro de pastores. El libro, que también parte de un modelo italiano, bueno, virgiliano italiano, se llama Siglo de Oro en las selvas de Erífile. No hagamos mucho caso, pero siglo de oro significa la edad primera, la edad de la inocencia humana, la edad de lo humano genuino, de lo humano que no conoce vicio, que no conoce egoísmo, que manifiesta sus sentimientos con toda claridad. Y allí no puedo hablar de esta novela en verso y en prosa que sigue el modelo de San Lazaro, pero voy a hablar de un soneto que, en el que repercute la temática que hemos visto en Terrazas, en el cual a su vez repercute la temática de Garcilaso de la Vega, por no decir también la de Don Luis de Góngora. Pero son asuntos que implicarían un mayor espacio y no quiero desviarme del eje central que me he trazado por disciplina en esta charla. Pues en esta novela pastoril
en prosa y verso. Hay un soneto de Bernardo de Balbuena, que como ustedes saben acabó siendo obispo de Puerto Rico. Estudió, por supuesto, en México, pero entró, tomó las órdenes religiosas y acabó casi en el destierro en Jamaica durante largos años. No podemos hablar tampoco de eso, pero es un tema bien interesante. Y finalmente acabó como obispo en Puerto Rico, donde murió y donde su biblioteca fue saqueada por los piratas ingleses. Por supuesto que otros piratas había. Bueno, los holandeses también eran piratas. Pero dejando las disquisiciones impertinentes, vuelvo al soneto. Este soneto dice: mientras que por la limpia y tersa frente, ese cabello de oro ensortijado, al fresco viento vuela amarañado sobre las tiernas rosas del oriente. Mientras la primavera está presente de ese clavel sobre marfil sentado, coged las flores y alegrías del prado, que el tiempo corre, huye y no se siente. ¿De qué fruto será la hermosura cuando el invierno vista de su nieve la lumbre de oro y encarnadas rosas? Si la edad pasa, el tiempo la apresura. Las horas vuelan y en su curso breve hallan y tienen fin todas las cosas. En este soneto encontramos que el tópico de la belleza femenina, de la divinidad femenina representada por su belleza, se reúne con otro tópico importante dentro de la tradición literaria clásica y renacentista, el llamado carpe diem. Disfruta del día, disfruta de la juventud mientras esta juventud dure. De modo que Balbuena introduce en este mismo marco de exaltación y divinización de la mujer amada el tópico del Carpe Diem, que también veremos, por supuesto, en Garcilaso, en Góngora Herrera, en todos los grandes poetas del siglo de oro español. El procedimiento es el mismo. Recuerden el soneto de Góngora: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbre en vano. Es la misma mecánica. Probablemente Balbuena pudo conocer el soneto de Góngora, que circuló sin duda de manera manuscrita. Las obras de Góngora, como ustedes saben, fueron publicadas por la imprenta mucho después, ya muerto el propio poeta. Pero más que el influjo directo, que sin duda puede haberlo, hay toda una permanencia de la tradición, hay toda una continuidad, hay toda una participación de los poetas de ese momento en una temática y en una problemática que a todos ocupa. No sé si valga la pena hacer alguna acotación a este texto, pero como ustedes ven, el cabello de oro ensortijado sobre las tiernas rosas del oriente. Es curioso. Fíjense ustedes que siempre, al referirse al color, y podemos proyectar la imagen que ahora diremos, siempre hay una combinación, una armoniosa mixtura entre lo blanco y lo rojo. Es decir, una potencialización del color rosado. ¿Hay algún simbolismo profundo entre lo blanco y lo rojo y la combinación apaciguadora, diría yo,
en el color rosado. Creo que sí. Lo rojo, símbolo de la pasión ardiente. Lo blanco, la rosa. Lo blanco, el lirio quizá, símbolo de la inocencia, de la candidez, del pudor. Cuando se mezclan, implican que un honesto reclamo sexual. De modo que hay que profundizar el significado, la lectura, diríamos hoy, de cada uno de los sintagmas, de cada una de las expresiones. No se trata solo de repetir el tópico conocido, manido, traído y llevado, sino de darle la proyección semántica significativa que en su tiempo y en este contexto puede tener. Pero, ¿qué va a pasar cuando el invierno vista de su nieve la lumbre de oro y encarnadas rosas? El tiempo pasa, todo lo apresura. Carpe diem. Disfruta tu juventud antes de que la edad dorada se convierta en lo que después Góngora y Sor Juana dirán. Podemos hacer una ligera pausa. Ya, bien, me gustaría que viéramos en pantalla el retrato de Laura, la famosa Laura amada del Petrarca, en un retrato de Simone Martini, porque de alguna manera este retrato representa el ideal de belleza femenina, rubia, rosácea, ojiazul, es decir, es el modelo de belleza femenina que de hecho circula tácitamente o expresamente en los poemas de Terrazas y de Balbuena a los que nos hemos referido hasta ahora. Pero vamos a cambiar de generación. Y no solo de generación, sino vamos a añadir una nueva tópica, es decir, otra temática vinculada también con el retrato femenino de alguna manera, pero con otros aspectos de representación de la realidad natural. Una tercera generación podría estar representada por un poeta que realmente es excepcional, Luis de Sandoval Zapata, cuyo nacimiento más o menos ocurre en 1620 y cuya muerte con certeza en 1671. Estamos dentro del periodo que los historiadores de la literatura llaman barroco. Hemos dejado atrás el Renacimiento con sus consecuencias manieristas, es decir, la reformulación de los principios estéticos del Renacimiento, quizá la intelectualización que hay en Balbuena de una serie de procedimientos anteriormente manifiestos en Garcilaso o en Terrazas. Y pasamos a una nueva generación propiamente de la mitad del siglo XVII. De Luis de Sandoval Zapata hay muy poca documentación. Hay, por fortuna, en nuestra Biblioteca Nacional un manuscrito que contiene sus poemas, sus sonetos sobre todo, y un romance épico histórico sobre un hecho significativo que fue la degollación de los hermanos Ávila un siglo antes, porque se alzaron para tratar de nombrar rey al hijo de Martín Cortés, al hijo de Hernán Cortés, a Martín.
Pero en estos sonetos, que se conservan seguramente en una copia hecha por estudiantes de, de las escuelas jesuíticas, él fue estudiante de los jesuitas, hay una cantidad de ellos dedicados a un tópico cuyo, cuyo ejemplo máximo quizá está en Calderón de la Barca, el soneto a la rosa, a la fugacidad de la rosa. Y hay aquí, en estos 30 y tantos sonetos que se conservan de Sandoval Zapata, muchos sonetos dedicados precisamente a esa tópica. Pero yo quiero referirme a uno que particularmente me parece de un gran interés. Es el soneto a una cómica difunta. Un tema que trató en algún momento también López de Vega, pero que el novohispano Sandoval Zapata plantea de una manera muy original. Lo leemos. Como de costumbre, y lo vamos a ratificar en el soneto de Sor Juana que examinemos más adelante, siempre la enunciación ocurre en el instante mismo de la comunicación. Es decir, este es un texto en que se recupera el acto mismo de enunciación. No se trata, como digamos, en un discurso de carácter histórico o científico, esto fue así. No, esto ocurre en el momento de la enunciación. Es otra de las características de la poesía lírica, si no me engaño. El hecho de escuchar, leer, el hecho de enterarnos del texto enunciado implica el presente mismo de la actualización de ese texto. Dice el soneto: aquí yace la púrpura dormida, aquí el garbo, el gracejo, la hermosura, la voz de aquel clarín de la dulzura donde templó sus números la vida. Trompa de amor para la lid con vida, el clarín de su música blandura. Hoy aprisiona en la tiniebla oscura tantas sonoras almas una herida. La representación, la vida airosa, te debieron los versos y más cierta. También fingiste, amante, helada, esquiva, que hasta la muerte se quedó dudosa si la representaste como muerta o si la padeciste como viva. Creo sinceramente que es un extraordinario texto. No se ajusta exactamente a la tópica de los dos ejemplos anteriores, pero sí presenta otra vez un problema filosófico, si ustedes quieren llamarlo así, de gran calado, de gran profundidad. Nos enfrenta ante un problema típico del pensamiento barroco, el engaño de la realidad a los sentidos y la representación por medio de imágenes sensibles de una realidad fugaz y engañosa. Aquí se trata de establecer el icono de una cómica, de una comedianta, pues, de una actriz dramática, que está representada precisamente como púrpura. ¿Qué significa púrpura aquí? El color rojo. Pero el color rojo en tanto que es el color de los vestidos reales, de la indumentaria real y de la indumentaria de los representantes, de los actores, en la medida en que se ponen la indumentaria para representar a los personajes que correspondan. Pero esta púrpura
es decir, este signo, este emblema de la figura real, es decir, del máximo representante, digamos, del poder humano, está dormido. Aquí yace, aquí reposa, como en tumba, como tantos otros poemas y sonetos en especial, en donde precisamente frente a un sepulcro, el enunciado comienza: este que ves aquí, esto es lo que estás contemplando, estos son los restos, este es el monumento de la muerte de tal o de cual persona. Aquí el garbo, el gracejo, la hermosura. La voz de aquel clarín de la dulzura donde templó sus números la vida. Y este es un verso, a mi juicio, cargado de significación. En la representación teatral, en la obra literaria, en el texto artístico, los números, entendido en el sentido de la elocución poética, justamente organizan, tiemplan la vida misma. Los versos son capaces, la representación artística es capaz de ordenar la vida misma, donde templó sus números la vida. Claro, hay que interpretar. Aquí un vocablo fundamental es números. Si ustedes buscan en un diccionario, en el único diccionario que se debe consultar cuando uno trabaja sobre textos de esa época, que es el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, bajo el lexema números aparecen 10 definiciones. Una de estas definiciones corresponde a la enunciación cadenciosa, rítmica, medida de la poesía. Y justamente en el arte es el que organiza la vida, del mismo modo que en la poesía se organiza el lenguaje de manera ordenada y numérica. La representación, en este caso, claro, la representación teatral, la vida airosa, te debieron los versos y más cierta. Es más cierta la vida representada que la vida vivida. El engaño a los sentidos, el engaño a la vista, que es un tópico barroco bien conocido. Los sentidos nos engañan y el entendimiento también. Nuestro entendimiento pasa por los sentidos, ya lo decía el viejo Aristóteles. De modo que aquí la representación artística engaña a la misma muerte. Y la muerte se queda asombrada, confusa, frente a esta maravillosa representación de la muerte. ¿Es muerte verdadera o es muerte fingida? Que hasta la muerte se quedó dudosa si la representaste estando muerta o si la padeciste siendo viva. El pensamiento barroco está lleno de dubitaciones frente no solo a nuestro propio destino, sino frente a nuestra propia experiencia de la realidad sensible. Hay otras cosas que podrían comentarse, no me quiero exceder, en todo caso, ustedes deben profundizar en eso. Y cuarta generación, Sor Juana Inés de la Cruz, 1648 más que 51 y 1691. Vean, han pasado 30, 40 años entre un autor y otro.
es decir, el tiempo de una generación. Yo no soy partidario de hacer una historia literaria a partir de las generaciones simplemente por consideraciones cronológicas. No, la cronología en sí misma no puede significar gran cosa. Lo que sí puede darnos es la orientación hacia el cambio o el proceso de cambio de una mentalidad moral, filosófica por un lado, y de una realización artística, estilística, temática por otro. Pues bien, para organizar de algún modo esta charla y que no pareciera que son conejos sacados de un sombrero al azar, lo organicé en 4 generaciones. Y la última, la de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz dedicó, como ustedes bien saben, muchos poemas suyos a retratar a sus amigas las virreinas. Hay todo un género de poesía lírica que llamamos poesía pictórica, retrato literario. Hay muchos en Sor Juana que ustedes pueden recuperar fácilmente, pero hay 2 que yo quiero señalar como prólogo a un soneto extraordinario que dejamos para el final de nuestra charla. Primero, aquel romance decasílabo, es decir, el romance de 10 sílabas, en el que pinta, según el epígrafe explicativo del editor, pinta la proporción hermosa de la excelentísima señora condesa de Paredes, su amiga Lisi. No hay por qué recordar que Sor Juana tuvo en la condesa de Paredes, marquesa de la Laguna, no solo una protectora de valor extraordinario, sino sin duda ninguna una amiga y una interlocutora intelectual de gran importancia. Sor Juana se libró de muchas circunstancias que le pesaron mucho gracias a la protección de los virreyes. No voy a entrar en el tema de lo que le pasa a Sor Juana cuando los virreyes, concretamente los marqueses de la Laguna, regresan a España y justamente a iniciativa de la condesa de María Luisa se publican en Madrid en 1689 la famosa colección de poemas a la que un editor barroco le puso el título de Inundación Castálida de la 10ª Musa Mexicana. Ese libro llevaba en sus originales manuscritos el título muy sencillo de Poemas. Pero ustedes saben de lo que son capaces los editores. Y aquí este editor se excedía en el panegírico barroco. Pues bien, dedicó muchos poemas a describir las excelencias de la virreina, pero en este caso concreto, un retrato literario, por eso el título, el epígrafe que intitula el texto, alude a pinta la proporción hermosa. Pintar literariamente es describir, pero vean aquí qué descripción hay. Veamos. Esto no tiene texto que proyectarlo, lamento, pero lo pueden encontrar fácilmente. Es un poema hiperculto, sin duda, y lo comentaremos brevemente después. Lámina sirva el cielo al retrato, lícida de tu angélica forma. Cálamos forma el sol de sus luces,
sílabas las estrellas compongan. Cárceles tu madeja fabrica, dédalo que sutilmente forma vínculos de dorados ofires, tíbares de prisiones gustosas. Hécate no triforme más llena, pródiga de candores asoma, trémula no en la frente se oculta, fúlgida su esplendor desembosa. ¿Qué dice? Se pueden ustedes preguntar qué ha dicho. Sí, es un poema hiperculto y además buscando todos los recursos de la erudición y de la alusión. En el fondo, del fondo, trataremos de verlo un poquito más. Está diciendo exactamente lo mismo que Terrazas y Balbuena. Está diciendo que para retratarla a ella, a la marquesa, a Lísida, el cielo debe proporcionar la lámina sobre la cual se ejerza esa pintura. Recuerden que hay pintura sobre tela, pintura sobre tabla y pintura sobre lámina. Entonces, Sor Juana dice, el cielo debe servir de lámina para tu retrato. ¿De qué? De tu angélica forma. Vemos de nuevo la relación angélica divina de la forma de esta belleza femenina. Cálamos forma el sol de sus luces. Y aquí está planteando, digamos, la ejecución pictórica. Por supuesto, ella está escribiendo un texto verbal, pero está imaginando la ejecución de un pintor. Entonces, el cielo debe ser todo el cielo. Imagínense qué hipérbole majestuosa. Todo el cielo debe ser la lámina sobre la cual se pinte la angélica forma de María Luisa. Precisamente el sol debe proporcionar con sus luces los cálamos, es decir, los pinceles. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se pinta? Dédalo que sutilmente forma vínculos de dorados o files. Dédalos por el laberinto. De modo que aquí el cabello son dorados ofires. Ofir era una de las tierras bíblicas donde, de acuerdo con la tradición, se iban a buscar el oro, lo mismo que Tíbar, ¿no? Tíbar y Ofir, las dos regiones que proporcionaban el oro en la más remota antigüedad. De modo que allí, por medio de esta metonimia, se alude al oro del cabello de Liz. Es toda una construcción, pues sí, hiperculta, hiperalusiva, que no deja de tener también un juego intelectual muy claro. Por supuesto que Sor Juana no está aquí presuntuosamente haciendo un texto para sorprender, no, es un texto ingenioso, es un texto juguetón sin duda ninguna, pero jugando con la gran cultura de un público que necesita conocer, por supuesto, todos estos referentes. Hécate no triforme más llena, pródiga de candores asoma. Hécate. ¿Quién es Hécate? Diana, la luna, el cielo, Diana en la tierra. ¿A qué se refiere con Hécate? No triforme, es decir, no se refiere a las tres figuraciones de la diosa, sino solamente a una, ¿a cuál? A la luna luminosa y por tanto a la frente de Lísida. Es realmente, lo repito, me disculpo por repetirlo, pero me parece esencial, un juego hiperculto
justamente a nivel de personas que están dentro, digamos, de los paradigmas, de los procedimientos, están en el secreto, pues, de todas estas referencias culturales. Pero así como puede hacerse un texto de carácter erudito y alusivo y culto y casi críptico, sobre todo para los lectores de hoy, Sor Juana también puede hacer algo que es frecuentísimo en la literatura española del siglo de oro. Puede hacer en broma lo mismo que hace en serio. Puede desarrollar jocosamente un tema semejante. Y no olvidemos que la literatura a lo jocoso basta con pensar en Quevedo para darnos cuenta de que los temas de mayor importancia pueden ser tratados también desde la perspectiva de la burla y del sarcasmo. Es otra de las características de estas tensiones barrocas a las que sin duda ustedes pueden recordar. De modo que frente a este texto de cultura rarefacta, Sor Juan escribe unos ovillejos en donde pinta, y lo aclara el editor, el jocoso numen igual al del tan célebre Jacinto Polo. Jacinto Polo es un poeta satírico, émulo de Quevedo sin duda, y entonces utiliza el lenguaje burlesco para hacer qué? Para pintar también el retrato de una mujer, pero en este caso no será la divina Lísida, sino una fregona cualquiera. Fregón era el nombre que se le daba en aquel tiempo a una criada, una sirvienta. Bien, leo el inicio de ese texto. El pintar de Lizarda la belleza, el que así se excedió naturaleza, con un estilo llano, me viene a la pluma y a la mano. Pues no soy la primera que con hurtos de sol y primavera, hecha con mil primores, una mujer en infusión de flores. Recuerden cuál es el tópico al que se está expresamente refiriendo. Recuerden esta constante tópica de rosas y lirios, de blancura rosácea. Pues aquí, Sor Juana, hurtos de sol y primavera, cabellos rubios. Entonces dice, no soy la primera que hecha con mil primores una mujer en infusión de flores. Y el término infusión irrumpe sin duda y caracteriza ya todo el sentido burlesco, satírico de la composición. Pero añade, y después que muy bien alambicada, sacan una belleza destilada, cuando el hervor se entibia, pensaban que es rosada y es endivia. De modo que está este juego sarcástico de rebajamiento del tópico petrarquesco, del tópico que hemos visto desarrollarse en Terrazas y en Balbuena, y que ella misma trata en serio, con gran despliegue erudito, en el poema, en el romance de Casílabo que acabo de leer. Pero quisiera concluir leyendo y diciendo algunas cosas sobre un soneto famoso que sin duda tienen ustedes en mente todos.
aquel que el editor le puso como título: procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llama pasión. Y ahí tenemos dos retratos pictóricos de Sor Juana, uno de Cabrera y otro de Miranda, que me gustaría que pudieran ustedes mirar un instante, si se proyecta. ¿Los proyectamos de una vez? Esta. Bueno, entonces leemos el texto. Antes de... Los títulos puestos por el editor de La Inundación Castálida, al igual que el título mismo que le puso al volumen, no dejan de levantar sospechas y dudas a sus lectores, quizá no los de antaño, pero sí a los de hoy. ¿Qué significa esto de procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llama pasión? ¿Qué quiere decir pasión aquí? ¿Pasión a qué se refiere? A mi juicio, se refiere a los elogios. Pasión en el sentido de proclividad afectiva, no de pasión desbordada, no de erotismo, no de enfermedad, no. Pasión en el sentido que el diccionario de autoridades en algún momento medio oculto puede señalar, es simpatía, afecto, proclividad. Entonces, estos elogios son el resultado de esta actitud apasionada del pintor. Pero ella, el texto, revela la verdad de esos elogios. El texto se contrapone su verdad al elogio que significa la representación pictórica de su efigie. Así lo interpreto yo, caben otras, pero esta me parece por lo menos plausible. De nuevo, nos encontramos en este soneto la fórmula típica, la enunciación como presente activo de la comunicación. Este que ves, estás frente al hecho. El discurso no remite a un objeto ausente. El discurso remite a un objeto presente y a sí mismo como discurso. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Este último verso es casi un homenaje a Luis de Góngora. No es exactamente igual, hay un cambio de un término, pero repite el final de un soneto extraordinario, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. ¿Qué nos dice este soneto aparte de su perfección estructural? La apelación al destinatario, la inmediatez de la comunicación, este que ves. Es una fórmula eficacísima empleada por la poesía española
el siglo de oro, estos que ves aquí, etcétera, ¿no? Pero aquí en el caso de Sor Juana, tiene un valor más especial porque se refiere inmediatamente a una pintura que casi podemos volver a mirar con la sola lectura, del arte ostentando los primores. Recordemos también que la relación de la pintura con la poesía, que es un tema de la antigüedad clásica, no olvidemos que se hablaba de las artes hermanas, que un viejo griego, Simónides, definió la pintura como poesía muda y la poesía como pintura parlante. De modo que la relación entre pintura y poesía, establecida desde la antigüedad helénica y retomada ya entre los romanos por Horacio, el famoso dictum de Horacio, ut pictura poética, es decir, la pintura como la poesía, al hablar a los pisones de cómo escribir un texto epódico, les decía que la poesía tiene que tener la capacidad de representación plástica sensible que la pintura tiene. Y en efecto, uno de los propósitos sin duda del lenguaje poético y de estos recursos de los que hemos hablado someramente hace rato es el de suscitar en la imaginación del lector justamente la visión no solo cromática, sino también de la dimensionalidad, de la objetividad de los objetos evocados. De modo que cuando decimos oro bruñido al sol, pues no se trata de una definición conceptual, sino de una imagen que tratamos de que sea recuperada sensiblemente en la mente del, eh, del lector. Aquí creo que ocurre esta referencia que tiene además un largo trayecto también en el desarrollo de la poesía española. Quevedo tiene un poema al pincel. Este poema importantísimo, que es una defensa, está en el contexto de la defensa de la pintura como arte noble. Y en un contexto un poco pragmático, los pintores no deben pagar impuestos porque su arte es noble y no mecánico. Pero dentro de este propósito pragmático inmediato, ¿qué es lo que la pintura logra desde la perspectiva? El pincel como metonimia de la pintura, ¿qué es lo que la pintura logra? Logra inmortalizar la imagen de los monarcas, por ejemplo, o logra hacer posible que la representación de la divinidad, de los santos, de las vírgenes, de los misterios del dogma, sirva a los catecúmenos como una imagen persuasiva y convincente inmediata. Es decir, como si la pintura representara la realidad misma de las cosas representadas, cosa que aquí Sor Juana está negando. Sor Juana pone en duda esto desde el principio y del arte ostentando los primores, primores en el sentido de las técnicas preciosas, delicadas de la pintura, con falsos silogismos de colores. Esta contradicción, el silogismo es un procedimiento lógico, racional, para encontrar la verdad. Apud Aristóteles. Pero aquí estos silogismos de colores, es decir, la representación pictórica, son falsos silogismos. Parecen conducirnos a una representación verdadera, pero en realidad no es así. ¿Por qué?
porque son el resultado de alguien que ha pretendido lisonjearnos. Ser lisonjero, es decir, halagarnos, representar nuestra efigie, nuestra persona, nuestro cuerpo, con colores y perspectivas tan convincentes a la vista que propiamente podríamos decir que en ella reside no solo el objeto representado, sino el modelo mismo. Esta es la contradicción entre modelo y representación. Sor Juana niega que el modelo esté ahí y Sor Juana, por tanto, señala que es el resultado de la adulación, de la lisonja, la que ha pretendido excusar de los años los horrores. El tiempo, el paso del tiempo que afecta a la realidad vivencial de un ser humano, pareciera no afectar a la pintura misma. Y que venciendo los rigores del tiempo, es decir, la fatalidad de la vejez y de la muerte, triunfar de la vejez y del olvido. Realmente puede concretamente el arte pictórico, al dejarnos la imagen, entre comillas, viva de un ser humano, triunfar de la vejez y del olvido. En la imagen sí, en la realidad no. Es todo esto. Y viene una secuencia de oraciones predicativas con el verbo ser taxativo. Todo esto que se pretende hacer por medio de la pintura. Todo el propósito lisonjero y engañoso del resultado del arte pictórico, en realidad, ¿qué es? Es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicado. Es un resguardo inútil para el amo. Es una necia diligencia errada. Es un afán caduco y bien mirado. Tanto el cuadro, la imagen, como el modelo es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Realmente quedaría muy poco que decir. No puede uno trivializar este extraordinario texto de este extraordinario poeta, uno de los más grandes de la lengua que todavía nos sustenta. Muchas gracias por su atención.